Yo te prometí una entrevista con Perla Argentina Aguirre, esta intérprete popular, como escribió Emanuel Gaboto cierta vez, y de esa manera le pido permiso a Emanuel, que le mando un abrazo grande, si la puedo presentar con su décima. Perla, sos el resumen de un todo que significa mujer, el sol de un amanecer que sale en cualquier periodo. Sos la flor que aunque haya lodo algunos pétalos cobra. Sos la canción, sos la obra que en el repertorio está. Sos una perla, ya está, con tu nombre, basta y sobra. Perla Argentina Aguirre, buenas tardes. A ver si me escucha Perla. Bueno, vamos. Escucho perfecto. Ahora sí, ahí estamos. Escucho perfecto. Muchas gracias, buenas tardes. Y gracias por evocar al querido y gran payador Emanuel Gaboto. De veras, qué lindo escucharla, Perla, la primera vez en Sangre Argentina. Esperemos que sea la primera de varias. Ojalá, como no, con mucho gusto. Yo estoy disponible, digamos, para Sangre Argentina con mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias. Perla, ¿cómo la encuentro? ¿Cómo está esta gran cantautora me gusta más? Cantautora le gusta más. Bueno, sí, verdaderamente soy eso, cantautora. Compongo letras y compongo músicas. Compongo canciones desde hace mucho tiempo y me encuentro bien, muy bien, trabajando mucho, porque de verdad yo hago muchas cosas. He trabajado durante muchos años el libro que dejó mi padre, y bueno, finalmente logré que esté terminado y a punto de editarse, ¿no? Mejor dicho, vamos a corregir esto, con la posibilidad de editarlo, y va a ser realmente un libro extraño, un libro diferente. No va a ser un Tejada Gómez ni un Hamlet en Lima Quintana. Va a ser un libro diferente, sí, que él estaba escribiendo con sus anécdotas de viajes. Y eso me ha llevado mucho tiempo, si bien he tenido la ayuda de un gran locutor de Radio Nacional, que es Fernando Pedernera, que tiene un programa mañanero dedicado a Cuyo, porque él es puntano, Herederos del Cuyum se llama el programa. Y bueno, hice ese trabajo, el año pasado le hice muchos homenajes a Arsenio, porque fue el centenario, claro, de mi padre. He trabajado por él, trabajo por mí, fundamentalmente muchas cosas que me surgen y que vienen a mi vida, las voy desarrollando, así que por eso decía que trabajo mucho, trabajo los instrumentos musicales, trabajo, en fin, las letras, las canciones. He escrito años y años biografías de folcloristas, biografías de chamameceros, biografías diversas, ¿no? Sí. De otras, generalmente dentro del canto nativo, ¿no? Del canto argentino. Claro que sí. Me pone contento saber y traer a memoria y a esta charla el nombre de Arsenio Aguirre y lo que significó dentro del público, que por supuesto, aunque pasen los años, usted mencionaba el centenario, pero yo creo que va a ser el bicentenario, van a pasar muchísimos años más y el legado Aguirre va a seguir estando, porque fue un prolífero intérprete, más que intérprete, yo lo tengo como uno de los grandes escritores. A mí me gusta más esa palabra, aunque haya sido el combo completo, ¿no? Pero me gusta más eso. A ver si así me escucha bien. Sí, perfecto. Sí, porque papá fue un gran autor, un gran guitarrista, que eso no se sabe, intérprete, autor, compositor, pero casi no se sabe el gran guitarrista que fue. Yo, con ese motivo, abrimos un canal de YouTube el año pasado para él, para sus canciones, a donde yo narro dónde, cómo y en qué año y por qué compuso tal o cual canción, ya que yo conozco
en profundidad a mi papá, porque fuimos muy amigos, muy, como podría decir, muy afines. Claro, claro. Teníamos mucha afinidad los dos, entonces teníamos una relación afectiva y laboral, porque él viajaba mucho, se iba por los caminos y yo me quedaba cuidando su obra, que la registre, porque era muy bohemio, por ahí pasaban cosas y no las registraba. Y como yo vivo en la capital federal y bueno, hacía todo el trabajo, pasé a ser la apoderada de él. Claro. Ahí. Porque si no, se fue a Europa, se fue a vivir a Europa. Después cuando volvió, se fue a vivir a La Rioja por el clima. Él era muy asmático, muy enfermo del aparato respiratorio, entonces el clima de La Rioja y no sé, algo que a él le había pegado cuando fue jovencito a La Rioja, ya se había propuesto que íbamos a vivir allí. De hecho, yo también viví un año allí, en La Rioja. Ay, no, éramos de andariego, vivíamos un tiempo en cada ciudad, es terrible lo nuestro, muy nómades. Sí, claro, pero bueno, ahí les dio el conocimiento en carne propia de lo que significa recorrer los pueblos, las ciudades, ¿no es cierto?, estar, y también recolectar folclore, porque el folclore sabemos que es el saber de los pueblos, y si uno no visita los pueblos se queda sin saberlos, ¿no es cierto? Sí, desde luego. Ahora le quiero aclarar algo, Rodrigo. Sí. Lo que papá hacía al aprender la manera de cantar de un lugar, si le componía algo al lugar, trataba de que en absoluto se pareciera lo que él componía, que no se pareciera a lo que era anónimo y popular. Claro. Porque cuidaba ese patrimonio y porque no aceptaba él, bajo ningún punto de vista, digamos, tomar una canción y firmarla, por Dios, una canción anónima y firmarla. No. La estudiaba hasta que lograba bellezas según la región donde estaba. Tenía la capacidad de componer según el lugar donde viviera, le ponía el color, el lugar donde estuviese, ¿no? En gira, componer con el aire de ese lugar, con el clima de ese lugar. Así que compuso tantas obras para la quebrada de Humahuaca, donde ahí también vivimos un tiempito en Humahuaca, eso cuando yo era pequeña. Anduvimos en lugares increíbles, porque mi madre cantaba, entonces trabajaban los dos, cantaban los dos, eran maravillosos. Claro. Y en Cuyo, donde yo crecí, en Mendoza, yo crecí ahí, yo nací en Rosario, pero él ponía un clima en sus canciones, pero con ese cuidado que le acabo de comentar. Claro, sí. Perla, yo puedo decir, Perla Argentina Aguirre, para mí es una cantautora, una guitarrista, autora, bueno, todos los títulos que puedo poner, tanto yo como la gente que la conocemos, pero ¿qué significa Perla Argentina Aguirre para usted? Bueno, es una cosa que yo me da un poco de risa. Yo no tengo nada que ver, porque esos fueron ellos, mi papá y mi mamá. Ellos andaban en gira por América Latina cantando, o sea, por los países del sur de América, sí. ¿No? Digamos, Bolivia, Chile, Perú, ellos dos. Papá anduvo más, pero cuando estaban en Bolivia, estando en Tarija, una ciudad boliviana magnífica, sí. Ellos supieron que iba a venir yo, entonces pensaron que en esos tiempos no había ecografías ni mucho menos, entonces se imaginaron que iban a tener una niña, una mujer, y que iba a ser cantora. Eso ya lo decretaron
antes de que yo naciera. Entonces, sí, fue tremendo. Y bueno, tuvieron unas historias. Yo escribí a propósito un relato que se llama El estigma de mis nombres, porque mis nombres pasaron por muchas historias, ¿no? Claro. Hay muchas historias con relación a mis nombres. Me he llamado de diversas maneras, siempre dentro de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces quisieron que fuera Perla Argentina Aguirre. Y bueno, finalmente yo lo pude cumplir a partir del año 2012, porque no me animaba, ya que los productores me ponían, por ejemplo, Perla Argentina solo, o si no, Perla Aguirre solo. Sí. Siempre se obviaba de Argentina, que tenía que ver con esa, a pesar de que papá amaba Bolivia, le hizo muchas canciones, amaba Tarija, pero bueno, a él le tiraba que su hija tenía que llamarse como la patria de él, por las dudas naciera allá. Claro. Pero mami no soportó, los médicos le recomendaron que nos viniéramos, digamos, no, yo no había nacido, pero que cruzáramos la frontera porque mamá no podía comer, mamá estaba adelgazando cada día más y entonces no podía comer las comidas típicas de Bolivia, que son muy picantes, sí. Y comenzó a adelgazar peligrosamente y bueno, se tuvo que venir a la Argentina y su mamá y sus hermanas santiagueña, mi abuela de la banda, vivían en Rosario. Entonces, bueno, ella cuando se tomó un tren en La Quiaca, cruzó la frontera, se tomó un tren en La Quiaca y llegó a Rosario y bueno, y ahí nací yo, donde estaba la familia, mi abuelita, digamos, claro, mi familia claro. Y mis tías. Sí, mis sí. abuelas, las dos, la mamá de papá también. Rosario es la base de la familia. De hecho, a papá le pasó también que él nació en Juncal, provincia de Santa Fe, un pueblito cercano a Rosario, pero antes del año lo trajeron a Rosario, nació allí, hoy es ciudadano ilustre de la ciudad de Rosario. Entonces, desde el año 2005, es muy importante todo eso. Él ya no estaba, pero es muy importante todo eso alrededor de nuestra identidad, ¿no? Y qué loco y qué raro que habiendo nacido en Rosario nos hallamos una ciudad que tiene realmente, digamos, mucha gente de talento, pero que en la época en que papá componía cosas maravillosas no se conocían casi, digamos, no se conocían los ritmos que papá trabajó. Por ejemplo, la cueca a Santa Catalina, que la hizo justamente en un pueblo que se llama Santa Catalina de Jujuy, es el último pueblo fronterizo con Bolivia, claro. Como es La Quiaca, ¿no? Sí. Bueno, papá componía cosas así, en Cuyo ha hecho cosas maravillosas. En fin, bueno, todo eso. Y yo saqué de los dos escribían y componían, o sea, mi padre y mi madre, y yo saqué el digamos, no sé si la vena creativa, pero personal. Yo escribo distinto a papá y distinto a mamá. Claro. Así que qué difícil, bueno. Qué difícil debe ser, Perla, ¿no? Poder encontrar un estilo diferente, ¿no es cierto? Sabiendo que los progenitores son los que inculcan la cultura y de alguna manera las costumbres también que se van pegando y se traspasan a las poesías o a los escritos o a la obra de los hijos, ¿no es cierto? Y en este caso es totalmente diferente. Sí, fue muy distinto. Lo que pasa es que yo estaba también en algún tiempo muy influenciada por los andariegos, por Armando, del cual papá era amigo, Armando Tejada Gómez, claro, amigo, querido del alma, que era como un tío para claro, mí. Sí, eso le iba a decir, como un tío. Como un tío, claro, él me decía sobrina directamente. Entonces,
era muy importante y su vuelo, su manera de decir, a mí me deslumbraba. Yo cantaba muchas canciones. Hay muchos discos míos, varios discos míos, no voy a decir muchos, pero varios, que tienen siempre un tema de Armando, ¿no? Excepto el último que grabé. Yo hice, eso le voy a contar, un contrato hace unos meses con una compañía que es nacional, que se llama EPSA Music, pues, sí. A ver, acá me están dando un aviso. Ajá. Dice que es el pueblo del pájaro Ricard. ¿Puede ser? Sí, Carlos sí, Tejedor. Tejedor sí, del pájaro Richard, sí. Sí, bueno, como yo lo conozco y además tengo el defecto de quererlo, porque yo soy muy querendona, quiero mucho a la gente. Él no tiene nada que ver ni como yo pienso, ni como yo canto. Nada, pero yo lo quiero tanto, él está escuchando el programa, parece, o ha visto el aviso, y él canta, pues a mí me parece maravilloso porque tiene los rasgos, la identidad de sus raíces irlandesas. Claro, sí. Él es auténtico. Yo digo, él no tiene nada que ver en el sentido de que canta, no sé, supongo que será rock, ¿no? No Sí, sé muy sí, bien, sí, música cómo rock. se define, ¿no? En la Pero última, la gente lo ama. sí, sin duda alguna. En la última fiesta de Tejedor, aquí en la fiesta del distrito, nos tocó tenerlo en el escenario también al pájaro. Le mandamos un abrazo grande. Yo le mando un abrazo grandote porque lo quiero muchísimo. Solemos estar juntos en casa de Irupeta Raborró. Claro, claro. Y entonces, que me resulta bastante Conocida. Muy conocida, sí, es una artista, una pianista muy conocida, autora y compositor. Sí, claro que sí. Son amigos con Martín Espíndola, el marido de Irupé, y entonces él viene y compartimos momentos gratísimos porque yo digo, el pájaro Ricard es una persona maravillosa, sí, encantadora, que yo desde que lo conocí lo quiero muchísimo, tan humilde, y tengo entendido que llena los teatros o va a los estadios donde toca, no sé muy bien porque como no está dentro de mi línea, no he ido no porque no esté no por él digo, sino que a veces no se me da la oportunidad, se me da la ocasión de acompañar a los artistas que tocan música criolla. Claro. Entonces, por ejemplo, hoy tengo 3 invitaciones para 3 recitales de diversos músicos, uno que viene de Tucumán, el Yuca Córdoba, Gustavo Patiño, que es un instrumentista extraordinario que conocí en Humahuaca, con Jaime Torres en los Tantanacu y que he ido tantas veces, ¿no? Qué lindo. Y también un grupo de cantoras que vienen de varios lugares del país a la Manzana de las Luces. Todos van a tocar el mismo día, y Coquito Vanegas, Coco Vanegas, sí, claro, querido del alma, que también lo quiero mucho. Así que a veces yo voy a esos lugares porque están acá en Capital, me queda más cerca. Ese es el motivo, pero si no, yo iría a verlo al pájaro porque me doy cuenta cómo es amado. Sí, es muy querido, muy querido. Y también todo lo que hace es realmente maravilloso. Ken Tejedor, por supuesto, que es de acá, muy muy querido, muy respetado en su arte y en su música. Sí, claro, sí. Él tiene su vuelo para decir las cosas, él tiene su manera de decir. Muy lindo lo del pájaro. Estoy muy contenta que se haya comunicado y que esté escuchando. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Perla, nos quedamos charlando un poco de todo un poco en realidad, sobre quién era Perla Argentina Aguirre, pero se me ocurre también preguntarle
no sé, ¿cómo era Blanca Chazarreta? Al momento de hablar de los progenitores, por lo general, imagino yo, siempre van al papi, ¿no? A don Arsenio. Pero, ¿cómo era Blanca Chazarreta? Bueno, mamá era una mujer que tenía muchos talentos, pero muy baja autoestima. Mamá dejó de cantar y casi nos morimos todos, y nos enojamos un poco también, porque ella consideró que había pasado el tiempo y que cuando yo empecé a cantar, y yo empecé a cantar de muy jovencita, y ella era re joven, o sea que no tenía como mucho sentido que dejara de cantar. Pero bueno, esa fue su decisión. Era actriz, en una época había radioteatros. Claro. No teleteatros, sino radioteatros, que usted debe saber, si no los ha escuchado, sabe que hubieron. Sí, claro. Entonces, mamá trabajaba en las radios, ya sea de Rosario o de Mendoza, cuando vivíamos en Mendoza, ¿no? Vivimos muchos años en Mendoza. Entonces, ella trabajaba con las grandes compañías. Y como era, ese problema tenía, había que estimularla, en fin, cuando yo era chica no me daba cuenta, porque yo la escuchaba y la veía. Mamá era muy bella. Uh-huh. Tenía una cabellera larga, así con ciertos rulillos, y grandes, digamos, ¿no? Rulitos grandes, y era tirando a rubiona o a pelirrojo, le tomaba el color así según la luz. Y yo me sentaba, tendría 4 años, y me sentaba a mirar a mi mamá deslumbrada, escuchándola cantar. Ella tenía un registro agudo, alto, mezzo soprano, ¿no? Una cosa así, pero hermoso, y cantaba música nacional, cantaba folclore y cantaba tangos, o sea, el folclore urbano, que es el tango, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces tenía mucho éxito, mucho éxito. Y un día me contó, y también la quería matar, la quería asesinar, hacer como se dice cuando uno mata a la madricidio. Sí. No, resulta que ahí se escuchó un zapucay. Yo le digo, ¿por qué me lo cuenta ahora, mamá? ¿Usted por qué no fue? Atención al detalle. Yo no he tuteado ni a mi padre ni a mi madre. Ajá. Ni mi hermano tampoco, porque nos educaron así, claro. Nos enseñaron a tratarlos de usted, lo cual no significó ninguna distancia, ¿no? Ninguna. No. Teníamos una unión muy grande, pero ellos venían de una época, de un tiempo en que se trataba de usted, a los padres, supongo. Entonces, bueno, y yo le dije a mamá, ¿por qué esto me lo dice ahora? Dice que la habían hablado, estando ella en Tucumán, creo, en gira con papá, y la habían escuchado cantar y le habían dado una tarjeta y le dijeron, señora, cuando vaya a Buenos Aires venga a vernos al Argentina Sonos Film, porque quisiéramos incluirla en una película, en un film argentino, que no sé cuál sería. Y mamá no vino y no tiró la tarjeta. No vino nunca, ¿cómo uno no va a querer morirse? Yo decía, mamá, o la mato o me muero yo, una de las dos cae acá, porque ¿cómo me está contando esto ahora? Eso me lo contó poco tiempo antes de partir mi madre. Yo le digo, mamá, en toda la vida usted no me contó esto, la llevaba yo de una oreja. Creo que ya no existía Argentina Sonos Film cuando ella me contó esto. Claro. Se ve que vieron su imagen tan bella, que cantaba muy bien. Claro, era un artista. Hablaba muy bien, componía muy bien. Bueno, los dos eran, verbalmente se expresaban, y cantando se expresaban, digamos. Ponían mucho vuelo.
y entonces mami hablaba con mucho vuelo, y era lo que fue mi mamá, la verdad, digamos. Yo se lo agradezco para toda la vida, con dolor, pero se lo agradezco toda la vida. Mi mamá creo que dejó todo por mí y por mi hermano. Fue muy abnegada, fue una madre abnegadísima, abnegada totalmente. Ella, como mi padre se iba en gira, ella no quería salir en gira, ni en teatro, ni cantando, ni nada, no nos quería faltar. Así que estábamos siempre los tres juntos, hasta que mi hermano fue adolescente, hasta que nos vinimos a vivir a Buenos Aires. Yo ya vivía acá, ¿no? Yo vine primero que nadie a radicarme a Buenos Aires. Y cuando vinieron ellos, mi hermanito se quedó en Rosario. Y después, estudiando psicología en la facultad allí, y después se fue a vivir a Misiones, y allí nacieron sus hijos. Y bueno, pasan estas cosas. Mañana se cumple un año que mi hermanito partió. Ajá. Mire usted cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas? Sí. Mi hermano murió el 15 de octubre del año pasado. Increíble, porque era más chico que yo, pero bueno, era su tiempo, era su hora, tata Dios lo necesitaría. Claro. Tenía marcado su tiempo, ¿no? Sí. Bueno, claro. A ver si respondí la pregunta, o sí, me fui por las ramas. Por supuesto, con creces. Estaba pensando y también, sí, pensando, reflexionando, ¿no es cierto? Yo tengo, le voy a decir, porque usted me está tratando de usted, yo tengo 23 años. Y le digo, por ejemplo, una pregunta que me hago más bien a modo personal. ¿Molesta el paso del tiempo? Depende de cómo se mire. Yo tengo Perla Argentina Aguirre, soy muy positiva y muy optimista. Yo tuve muchos años, en los años que podía haber aprovechado más cosas, mis años juveniles, tenía complejos de diversos motivos y por diversas razones, complejos de inferioridad, y yo pero me sentía como que siempre tenía la misma edad, siempre. Y me fue pasando el tiempo, y yo no me daba cuenta, ni se me reflejaba en el cuerpo, en nada, no se me reflejaba el paso de los años. Recuerdo un cantor que dejé de ver 10, 15 años, y lo encontré en Mendoza, y él era sanjuanino, y el señor me dijo, no puede ser que haya pasado 15 años y usted esté igual o más joven. O sea que se ve que mi pensamiento o mi genética es así. No, si usted es negativo o sí, y piensa, ya tengo tantos años, ya cuando quiera acordar tengo 30, cuando quiera acordar, el tiempo irremediablemente pasa. Claro. Irremediablemente no podemos evitar cosas que están marcadas así, tanto cosas lindas como cosas dolorosas y cosas feas. A mí me han pasado muchas cosas duras, difíciles, pero parece que yo me voy irguiendo sobre ello y voy adelante. Entonces se me ve como vio la foto que usted puso, bueno, sí. Así se me ve, todavía se me ve así, y ha pasado mucho tiempo y mucha agua bajo el puente, así que no sé, no lo he sentido. O puede ser la actividad que desarrollo, estar en una actividad creativa también hace que la cabeza funcione, y que el ánimo y las ganas de subirse a un escenario y expresar y contarle y cantarle a la gente lo que uno tiene adentro para entregar de mucho tiempo y de muchos lugares del mundo,
es muy importante. Es decir, yo canto cosas argentinas y algunas latinoamericanas, algunitas, sí. ¿no? Nada más, un par de cosas. No tengo la autoridad, no me siento con la autoridad para ello. Pero he compuesto un joropo, he compuesto un joropo porque me trajeron un cuatro venezolano de Venezuela. Yo no he estado en Venezuela, he estado en otros países. No he compuesto nada para Estados Unidos porque no me sale nada. Por Estados Unidos yo estuve allí trabajando mucho en las universidades, dando charlas y exposiciones con un músico de folclore argentino, bailo, danzas criollas. Así que estuve en el Medio Oeste, estuve en Chicago, en Illinois, en el estado de Illinois. Y Chicago dije para ubicarlo más o menos, ¿no? Sí. Bueno, anduve mucho, pero no he compuesto nada. Debería pensarlo porque la gente fue muy buena conmigo, muy agradecida, muy cariñosa. Estuve en Miami, ahí no toqué. En Miami estuve unos días, un tiempo, pero no toqué. Pero estuve en muchos condados, en muchas universidades que se iban enterando que había una cantante de Argentina que tampoco la ubicaban muy bien. Es más, creían que los argentinos cantábamos como los mexicanos. Bueno, que es lo único que ellos conocían de Sudamérica. Sí. Así que, bueno, estuve en Aruba, ahí sí di un concierto, en Aruba, en la isla, en el Caribe, ¿no? Sí. Y países vecinos, por acá, por Brasil, por Chile, por Paraguay. A Paraguay fui con Sábato. No fui con Sábato. Sábato no fue. Estaba Juan José Camero, el que lo suplantaba, lo suplía. Fuimos a Asunción del Paraguay con Eduardo Falú y con Juan José Camero, porque yo cantaba en ese espectáculo, a pesar de que me costó aceptar, pero yo acepté porque necesitaba trabajar, ¿no? La verdad. Y a Falú le encantó la voz, y a Ernesto Sábato le encantó. Él me dice, usted da a Perla justo el aire de Damasita Boedo que Mercedes no da, porque la primera versión de Romance de la Muerte de Juan Lavalle la grabó Mercedes Sosa, y la segunda la grabé yo, y en vivo la hice siempre yo. Claro. Así que cuando una vez la hicimos en el Teatro Cervantes, lo querían filmar con ella, y bueno, lo filmaron unos suizos, creo que eran, pero no les gustó el resultado y me dejaron la voz mía. Usted sabe, puede creer eso, quedó la voz mía y yo me quería morir. Y Mercedes era tan divertida, me decía, yo tengo miedo, vos decime dónde tengo que entrar, porque yo nunca lo hice en vivo, vos lo hiciste siempre. Digo, pero ¿cómo vas a tener miedo? Mercedes Sosa encima. ¿Cómo vas a tener miedo? Pero que estos dos, dice, estos dos me asustan. Estos dos juntos, Falú y Sábato, me asustan. Le digo, pero querida, yo hace tantos años que trabajo con ellos y que estoy tan acostumbrada ya. Yo te marco, quédate tranquila que yo te marco en qué momento entras. Ay, bueno, me parecía mentira, hablábamos de tantas cosas con Mercedes. Eso iba a decir, ¿no? Si habrán tenido anécdota con Mercedes. No muchas, algunas en Jujuy, que ella me quería llevar en su auto de una ciudad a otra, supongamos, de Humahuaca a Tilcara o de Tilcara a Maimará, y hemos compartido algunas cosas. He estado en su casa un par de veces nada más, tomando un café con ella y con Tomás González, un cantorazo tucumano que vive en el exterior, y bueno, pero bueno, fuimos ahí, tomamos café, charlamos. Ella lo quiso mucho a papá, le grabó un tema, una canción que se llama Quena, está en uno de sus primeros discos. Anduve mucho, querido, es largo para contarle. Lo último que le puedo contar
es que estoy muy conmocionada con el contrato que hice con la compañía EPSA Music, que ya subió a todas las plataformas digitales mis discos históricos. Están Los Fundadores del Alma, Las Coplas de Mi Silencio, Cogollo de Nostalgia, el disco que estaba pasando usted. Sí, hermosísimo disco, a mí me gusta mucho. Bueno, eso está en todas las plataformas ahora, Cogollo de Nostalgia, porque creo que a ellos los sorprendió mucho que la tonada que da título al disco, Cogollo de Nostalgia, que es un éxito en Mendoza, por motivo de gustarle tanto a las mujeres, la conoció un empresario de la soja, el zar de la soja, que se llama Gustavo Grobocopatel. Él canta folclore, él ya hizo un disco, y en su segundo disco me grabó la tonada, me llamó por teléfono y me dijo: hola, soy Gustavo Grobocopatel, Perla, y te quiero invitar a Clásica y Moderna. Esto fue hace un mes, y te quiero invitar porque voy a estrenar allí con 4 guitarristas que no se pueden creer, como es la música cuyana, una tonada tuya, Cogollo de Nostalgia, que la grabé, y te invito al espectáculo. Y bueno, me invitó a mí y a Jorge Viñas, y cenamos allí, nos invitó a cenar. Bueno, un lugar muy elegante y muy muy bonito, Clásica y Moderna, y canta bien el hombre. Está casado con una cantante lírica de Mendoza. Bueno, con tal motivo, la compañía dice: oh, Gustavo Grobocopatel le grabó a Perla. Entonces pusieron, creo que digamos en el Instagram de EPSA está la tapa, una tapa distinta a la que era en blanco y negro del disco, ¿no? No sé de dónde la sacó usted o de dónde sacó las canciones. Estaba en YouTube, son de YouTube, y la fui descargando y claro, fue hermosísimo claro. disco. Si yo le tuviera que preguntar de los discos que ha grabado, ¿cuál es el que más le gusta? Y uno siempre tiene, a mí me gustan bastante casi todos. Claro. El primero se llama Oración a la Vida, Sí. Lo grabé, ahí grabé la primera versión de María Va. Sí, Romance del con Domingo, Antonio Flor de Lino, La Cuna Claro. de tu Hijo, hermosísimas canciones. Claro, grabé con Dino Saluzzi y Los Andariegos. Ahí ese disco es entrañable para mí. Después grabé, creo, Las Coplas de Mi Silencio, Claro, donde también está Domingo Cura. Todos esos discos, excepto Oración a la Vida, porque no sabemos nada de la gente de la compañía, de los dueños de ese disco. Los otros me los liberaron todos. O sea, las compañías me los liberaron completamente para que yo haga lo que quiera. Por eso están en EPSA Music ahora. Pero en Oración a la Vida todavía no sabemos. Yo lo tengo. Por eso no está en las plataformas. Claro, yo lo tengo descargado, Oración a la Vida completo, a través de la página de mi querido y recordado Marcelo Simón, con Voces de la Patria Grande. Ah, ahí está. Claro, claro. De ahí lo bajé yo. Hay un señor, Felipe Pinto, un señor que vive en España, que es español, y él baja todo. Sí. Él publica todo lo mío, todo lo de mi papá, todo, Sí. Aparecen, hay discos que yo no tengo de papá y él los tiene. O sea que los puedo sacar de ahí. Sí, sí. Bueno, ¿qué más? Tengo Los Fundadores del Alma, que está en las plataformas. Se puede escuchar, y lo que ellos no ponen son los autores de los temas. Me parece que no sé, no los ponen. Así que yo me ocupé de explicar algunas cosas. Las voy a tener que explicar en Instagram y en Facebook, en mis redes. Sí, el último que estuvieron es Las Coplas de Mi Silencio. Ajá. Los Fundadores del Alma, fue donde grabó La Cifra de Omar Moreno Palacio, ¿no? Provincia de Buenos Aires y algunas otras. Sí, querido, porque sí. Fue un homenaje a la provincia de Buenos Aires, como
como un agradecerle, porque es una provincia tan hermosa y que aparte de ser hermosa, nos da Buenos Aires toda, nos abre los brazos a todos los que venimos de todos lados, es como una madre, así que abre sus brazos y llegamos todos de todos los rumbos, ya sea del interior del país como del exterior. Entonces yo hice un relevamiento en la época en que lo grabé, porque tengamos en cuenta, Rodrigo, que son discos históricos. Claro, sí, sí. Fueron grabados hace varios años. Cuando yo investigué, la mayoría de personas del exterior, bueno, del interior eran santiagueños y gente del litoral, correntinos, entrerrianos, la mayoría. Por cada uno de ellos yo grabé un tema famoso, ¿no? Y la mayoría de vecinos, de países vecinos, eran paraguayos y bolivianos. La mayoría. Ese es el relevamiento que yo hice por Paraguay. Grabé Lucerito Alba. Claro. Y por Bolivia unas coplas populares que mi papá recopiló, y después grabé la chacarera Añoranzas, sí, por Santiago del Estero, y por el litoral grabé Canción para Carito, porque justamente la letra de León Gieco dice eso, que por qué buscaste un mar de gente, creo una cosa así. Habla del desarraigo, ¿no? Pero dentro de uno, dentro de cada uno de los que escuchamos, nos llenaron el alma de canciones, cada uno vino con su cancionero. Por Buenos Aires grabé el tango El Choclo, que fue el primer tango que entró en la sociedad porteña. A ver qué otra cosa. Bueno, y quiénes eran las comunidades o las colectividades más amplias que entraron en Buenos Aires, en la Argentina misma, fueron, sobre todo en esta zona y en mi provincia, en Rosario, mi provincia de Santa Fe, italianos y españoles. Claro. Así que grabé El Abuelo, que era como mi abuelo, porque mi abuelo era español, el padre de mi madre era nacido en Galicia, en La Coruña, y le pasó lo mismo que cuenta Alberto Cortés. Qué lindo. Nunca pudo volver a su España, sí. Y grabé por Italia, estuve estudiando en la Dante Alighieri. Mire todo lo que hice, y después de la Dante me mandaron a estudiar particular con una señora que hablaba napolitano, porque grabé Torna a Surriento acompañada en bandurria, o creo que era un mandolín, algo así, con Mateo Villalba. Villalba me acompañó. Y la aprendí, canté, me la tradujeron. Tenía que saber lo que estaba diciendo. Torna a Surriento, no a Sorrento, que es el lugar. Torna a Surriento se llama la canción. Entonces, tiene de todo, pero si la gente, y tiene textos míos, ahí voy explicando un pedacito de cada canción. Y en la provincia de Buenos Aires, claro, arranco justamente con la cifra de Omar Moreno Palacio. Arranqué con Dorotea la Cautiva, claro. Digamos, arranco con los habitantes originarios. Y después va eso. Bueno, ahora mi disco nuevo le digo cómo se va a llamar. Por favor. Irupé le puso el título. Ella me dice, hija, no tengo idea cómo se va a llamar mi disco, no sé, se me vació la cabeza, no tengo ninguna idea. Y de tanto trabajar no tengo ninguna idea. Y ella estaba de espaldas a mí en su casa. Y de repente me dice, ponele, el disco tuyo se va a llamar Antología Criolla y otras perlas. ¡Qué lindo! Lo que es ese título. Y ahí, así quedó. A la compañía le encantó. La compañía grabadora le encantó. Antología Criolla y otras perlas. Y son muchos temas.
ahí sí que hay de todo, tiene de todo también. Qué lindo. Como en los fundadores del alma, sí, tiene de todo. Qué lindo. Y tiene la última samba de mi padre, que es un desgarro del alma. La samba de mi papá, la última samba que él compuso. Antes de la partida, qué bella que es. Bueno, tengo invitados, grabé con Carolina, porque Carolina Pelleriti, que fue una modelo, es una actriz, y fue compañera de Spinetta en la vida. No sé si usted la conoce, a Carolina Pelleriti. Sí. Ella se dedicó a cantar folclore. Por lo tanto, nos acercamos mucho y somos amigas. Es una persona extraordinaria. Qué lindo, qué lindo. Extraordinaria. Sí. Y con ella grabamos Cuequita del Desengaño de mi papá. Y también hice un coro en recuerdo de mis valles. Grabé con Kelo Palacios, claro, que me acompañó él con las guitarras. Hay muchos músicos que dentro del folclore son muy muy fuertes, ¿no? Verdaderamente muy fuertes. Kelo Palacio es hijo de Margarita. El hijo de Margarita, claro. Sí. Claro. Qué lindo. Sí, que se nos fue también hace poco tiempo. Sí. Y éramos muy amigos todos con Margarita. Qué lindo. Yo era muy nena, muy chiquitita, y me llevaban con ellos a todos lados. Qué lindo. Yo tuve una niñez muy linda en ese aspecto, muy muy hermosa. Crecí siendo muy amada por mis padres y por mi familia, tías, tíos, abuelas, en fin, gente muy muy querida. ¿Estoy hablando mucho, querida? No, está bien, si yo pregunto y por supuesto lo responde de una manera muy muy amplia y maravillosa, como me gusta. Lo feo de la radio es cuando entrevistás a alguien y tenés que sacarle palabras a tirabuzón. Bueno, y mire, esto, y no lo digo porque haya entrevistado a Antonio tampoco, pero con Antonio y con Perla me pasó que hablan mucho y me gusta que así sea, por supuesto, porque tienen mucho que contar y mucho que enseñarme también. Claro, a veces, se corre el peligro hay un peligro, que es el de agotar al oyente. Que el oyente diga, basta, quiero escuchar música. Pero también es interesante si saben cosas que no sabían, ¿no? Claro. Antonio tiene un manantial de palabras, de historias, un vuelo, y tiene mucho para contar, y a mí me pasa exactamente lo mismo. Así es que, Rodrigo, voy a hacer una propuesta. Por favor. Es la siguiente: ¿por qué no nos tuteamos, Rodrigo? Porque a mí me cuesta, yo por la educación que tuve y porque viví en Cuyo, donde cuando se es muy amigo de alguien, se le dice compadre o comadre, y ahí termina el tuteo. ¿Qué dice, compadre? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, comadre? Eso sin que haya hijos apadrinados. Sí. No, es por la amistad. Comadre, compadre. Yo tengo 18 millones de compadres y comadres. Pero entonces ahí se pierde el tuteo. Pero acá sería bueno que lo ensayemos y lo intentemos, porque me decías, a ver si me sale, me decías que tenés 23 años y es muy lindo. Yo no creo mucho en la edad, no, más o menos, ¿eh? Yo creo que nada más es una creencia social, sobre todo. Tal persona ya tiene sus años, o aquel todavía no llega, tiene que pasarle muchos años para que entienda que tal cosa. Me parece que es una creencia social, más que nada. Hay cabezas y cabezas, hay genios y jóvenes, muy jóvenes, y adultos que no lo son para nada. Sí, es verdad. No han aprendido nada en la vida, entonces es muy relativo.
¿Qué le ha parecido o qué te ha parecido la propuesta? ¿Estarías como para aceptarla o no? Por supuesto que sí, claro que sí. Nada menos. Qué bonito. Nada menos me lo está proponiendo la comadre. Perla, un placer Sí, tenerla del otro lado. Y le quiero preguntar también, ¿hubo referencias aparte de mamá y papá dentro de este arte? Porque ya me imagino que estarían las cantoras del litoral, los cantores de todo el país, pleno auge del folclore allá en sus comienzos, pero ¿hubo alguien que dijo, bueno, me llama la atención este estilo, esta interpretación, esta forma? No, para nada. Ninguna cantora me influenció, sería, ¿no? Sí, me influenció. Ahora se me hizo un vacío. Me influenció. No, ninguna cantora. Precisamente a mí me representaba el representante de los chalchaleros. Ajá. Ramón Anelo era el representante de los chalchaleros. Y él vendió mi número a Tucumán una vez y me vendió como la alondra del litoral. Y yo me quería morir porque yo no cantaba nada del litoral. Claro. Empapelaron Tucumán y decía Perla Argentina, la alondra del litoral. Me quería matar porque no... Y me pusieron los músicos locales, guitarristas, que me decían, ¿en qué tono va a cantar? ¿Qué canción? ¿Qué litoraleña? ¿Qué chámame? Y yo nada, no sabía nada. Yo tenía todo, venía con las tonadas, venía con las zambas de Tejada Gómez, de Roberto Margarido, venía con los andariegos. Ellos me influenciaron. Los andariegos, Armando Tejada Gómez, Tito Francia. Entonces yo me rompía con la guitarra, haciendo acordes y tocando de todo lo que podía con la guitarra. Aparte que a mi papá me pasaba también los arreglos, nos sentábamos frente a frente. Papá me puso maestros de guitarra y le digo la verdad, o te digo la verdad, Rodrigo, sí. Papá quería que yo sea guitarrista de música clásica. Él quería eso. Y bueno, surgió la Argentina de adentro. Pero yo le dije, pero bueno, papá, no da. Yo estudiaba, tuve 3 maestros de guitarra excepcionales. Uno de ellos se fue a vivir a Europa a dar conciertos, no volvió nunca más, de Rosario era, y los otros 2 de Mendoza. 3 maestros de guitarra, pero no corrían las partituras. Cuando yo me ponía con mi papá, olvídate de partituras. Papá, acá, ¿qué le parece? ¿Qué acorde pongo? A ver, espérate, acá se le hacía así, mira, y me pasaba de guitarra a guitarra, frente a frente. Entonces, cuando yo me veía, yo sacaba sola de oído las cosas, ¿no? Entonces le decía, papi, ¿por qué no me lo armoniza un poquito? Y entonces mi papá me decía, nena, ¿y mi sueldo de arreglador dónde está? Qué lindo, qué lindo. Sí, claro. Y bueno, se lo voy a deber, era divertísimo. Papá tenía un sentido del humor extraordinario, nos vivíamos riendo. Entonces, él, verdaderamente lo que yo hago en el escenario proviene de mis padres, de mi papá y también de los sugerencias y consejos de mi madre. Uh-huh. Así que ellos 2 influyeron, pero no las cantantes. Estaba en ese momento María Elena, María Ofelia, María del Paraná, Ramonita Galarza, con todas fui amiga y todo, pero yo no seguía esa línea. Así que fue terrible mi fin de semana en Tucumán como la alondra del litoral cantando al Jardín de la República, cantando, nada que ver. Se había corrido el litoral. Sí, salí del litoral, no sabía nada. Creo que sabía mi viejo Caacatí. Claro, de Albérico Mansilla. Sí. Albérico Mansilla y Edgar Romero Maciel. Y el Romero Maciel, sí, qué lindo. Albérico era un gran poeta correntino que vivía en Córdoba, ¿no? Sí. Hermoso. Entonces era el único tema que yo tenía en el repertorio. Y Antonio, con el cual recién me casaba, no había empezado a componer, Así que después vinieron las etapas, vivíamos en hoteles nosotros con Tarragorros, con Antonio. Tarragorros es mi suegro. Con Antonio vivíamos en hoteles.
Sí, y don Tarragó Ros no se llamaba Antonio, solo se llamaba Tarragó. Tarragó Ros. ¿Sabe eso? No, ¿Sí? no lo sabía yo, no lo sabía. Claro, porque era un apellido. Originalmente en Barcelona era un apellido. Ellos se vinieron a la Argentina y la abuela de él se llamaba Rosa Tarragó de Ros con una sola S. Entonces, cuando el abuelo catalán de Antonio se casó con una niña correntina y nació don Tarragó Ros, nació un varón y le pusieron, que creo que fue, le pusieron Antonio al mayor. Se repetían los nombres, le pusieron Antonio y le decían Tunet, que en catalán quiere decir Antonio. Ajá. Entonces tuvieron otro hijo, ¿y qué nombre le ponemos? Y bueno, para que no se pierda el apellido de mi madre, serás Antonio. Dijo, claro, él dijo, le ponemos Tarragó de nombre. Claro. Y quedó Tarragó, o sea que es las dos cosas, es apellido y es nombre. Es nombre. O sea, claro, sí, o sea que mi nieto, que ya está tocando el acordeón, mi nietito, se llama, los nombres de mi nieto, con esto voy a cerrar, con esto voy a terminar. Benjamín, porque mi hija lo admiró y lo quiso mucho, a Benjamín Solari Parravicini. Ajá. Porque además vivía en la misma calle de ella, donde ella tiene un departamento, en San Telmo. Y lo ha leído y lo ha estudiado. Bueno, Benjamín por Benjamín Solari Parravicini. Benjamín. Arsenio por mi papá. Sí. Tarragó por su abuelo. Benjamín Arsenio Tarragó, el apellido de su papá, que es Espíndola Ros, así figura claro. en el documento, pero le dicen Pipo. ¿Cómo era de esperarse? Como era de esperarse, le dicen Pipo, y él toca con los padres desde que nació, tiene 7 años, y desde que nació toca con los padres. Y ahora, cuando él tenía 6 años, Antonio Tarragó Ros le regaló un acordeón, le ha puesto un profesor y le está enseñando los chamamés de su bisabuelo. Claro. De Tarragó Ros. Entonces el niño está tocando los chamamés de su bisabuelo, pero cuando toca con los padres trabaja la improvisación y va siguiendo las notas. Es bastante ingenioso. Qué lindo. Pero toca el acordeón. Qué lindo. Así que, bueno, y se llama para tocar, bueno, ya para la vida, para todo, se llama Pipo Espíndola Tarragó Ros. Muy porque bien. De verdad tiene todos esos nombres. Qué lindo. Querido, ha sido un gusto para mí charlar con vos. No, el placer ha sido mío tenerla del otro lado y bueno, y esperar ahora la segunda. Yo creo que tenemos mucha tela más que cortar todavía, pero para ir finalizando y cerrando esta nota ya con esto, quiero que, si puedo tomarme este atrevimiento, ¿no? Le deje algunas palabras a la audiencia, a esa gente que la acompañó desde que comenzó hasta la actualidad y que, por supuesto, como es de esperarse, por esa trayectoria, por ese compromiso y esa dedicación que ha entregado a nuestra música popular y nacional, que le deje esas palabras, no sé, lo que surja y lo que usted guste. Bueno, primero mi agradecimiento. El agradecimiento va a ser para vos, porque un hombre tan joven que ponga al aire a una mujer grande de larga trayectoria dentro del cancionero nativo en estos tiempos es muy difícil. Yo no sé si tu programa tiene ese rumbo, a qué se dedica tu programa. Me imagino que a los cantares de esta tierra, ¿no? Sí, por supuesto, me he dado el placer enorme de entrevistar a grandes personalidades del folclore y todos por ahí me dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué el folclore y por qué en otra cosa? Y digo, porque esto representa mi país, representa todo, representa a mi vecino, me representa a mí. Entrevistas como bueno, Julia Elena Dávalos, hasta la que se imagine dentro de lo que es este ámbito folclórico y que
me encaminé y no voy a salir, dudo salir ya 5 años del programa todos los días, es un montón. Es una maravilla, por lo tanto, felicitaciones por ello, bueno, y al público que te sigue, que te acompaña, agradecerle. Primero, una pequeña disculpa por tanta verborragia de mi parte. Les digo un chiste de mi hija que me dice: mamá, tenés incontinencia verbal. Qué lindo. Bueno, es que eso lo hace el haber vivido mucho, claro, el haber viajado mucho, el tener mucha creatividad, mucho pensamiento. Yo quiero que la gente, el público que te está escuchando, le quede en el corazón esto de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra identidad nacional y popular, y que, como diría el poeta uruguayo Mario Benedetti, que la gente sea feliz aunque no tenga permiso. Ese es mi mayor deseo, que todos puedan ser felices, que puedan desarrollarse en un tiempo complejo de la patria, aunque los que somos grandes hemos vivido diversas y tremendas historias, tremendas, de bien y de mal, de bien y de mal, sí, así como un zigzag, ¿no? Una cosa extraña, pero bueno, que tengan felicidad, que tengan salud, que tengan paz y que visualicen siempre quiénes somos, que no nos avergoncemos de ser quienes somos, que tengamos claro que somos esto, este cantar, esta manera de cantar, que somos muchos los que trabajamos duramente para dejar a las generaciones siguientes ritmos, con la diversidad inmensa de ritmos que tenemos los argentinos, ritmos que nos pertenecen, que son, más allá de que vengan cosas transculturadas, que son nuestros, que son propios, que tienen nuestro sello, nuestro ADN y nuestro DNI, digamos, por decirlo de alguna manera. Que sean muy felices todos, aunque no tengan permiso. Muchísimas gracias, Perla, un placer enorme tenerla en comunicación directa con Sangre Argentina. Un beso enorme y buenas noches. Buenas noches, querido. Hasta cualquier oportunidad. Muchas gracias. Y gracias al público y al pajarito Ricard también. Un abrazo grande, grande, grande para todos. Técnicos todos. Muchísimas gracias. Todos. Un beso. Adiós, querido.